Bendiciones. Qué mañana tan gloriosa la de esta. Hacía falta Lorena, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que hacía falta Lorena? Bueno, vamos a estar en pie y vamos a declarar el lema de nuestra casa. Para los que no se lo saben de memoria, debe estar allí en su boletín. Amo esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, me hace sabio, transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse. Padre, al compartir tu palabra en esta mañana, sea tu Santo Espíritu moviéndose como lo hemos cantado, como lo hemos declarado, como lo hemos percibido, tu presencia con toda libertad. Sé tú fluyendo en autoridad, en poder, en sobrenaturalidad, y sobre todo, Señor, en revelación. Que hoy se corran los velos delante de nuestros ojos, que tú impartas luz, impartas verdad, y que al conocer esta verdad podamos ser libres, conforme tú mismo lo declaras, que al conocer la verdad seremos libres. Muévete con poder y habla conforme, Señor, a la intención de tu corazón. Pon esas palabras en mi boca y que sea tu voz y no la mía la que se pueda escuchar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana continuamos, como dijo el pastor, con esta serie, Los que cruzan ríos. Y el texto base va a estar en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 4. Hebreos 7, del 1 al 4. Y básicamente voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hasta el último momento no pude encontrar un título para esta enseñanza. Le busqué una y le busqué otra, no manera, así que no lleva título, usted le va a poner el título conforme a Dios le hable. En esta mañana traigo una enseñanza que no gusta por lo general, es una enseñanza que por lo general crea incomodidad, y se lo estoy advirtiendo porque si usted empieza a sentirse incómodo, ya se lo estoy advirtiendo de una vez. Trae incomodidad, a veces trae, hay personas que se ofenden, hay personas que se molestan, hay personas que rechazan. Y le estoy diciendo todo esto por si usted gusta irse en ese momento, las puertas están abiertas, pero si usted se queda, por favor póngale doble llave a esas puertas. Nadie va a salir. Es una enseñanza que no la escogí yo, la verdad. Hace algunas semanas el Señor me puso a que tenía que hablar de este tema. Y el tema tiene que ver con los diezmos. ¿Cuántos dicen, ay, no? ¿O cuántos dicen, gloria a Dios? Por el bien de las personas que están más nuevas en esta casa, yo voy a hacer esta pregunta. Yo creo que los que están en esta casa desde que nosotros iniciamos son la familia López, ¿verdad? Paco y Doracilda. Veo allá a Carmencita. Todos estos años yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces ustedes han oído desde este púlpito que tenemos una enseñanza, una predicación exclusiva acerca de los diezmos? ¿Una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces en todos estos años o nunca? No oigo. No oigo, nunca, una vez, 100, no hablan. Aquí tienen los hermanos Hidalgo, tienen después, un año después de ellos, ¿cuánto? 2 veces en 20 años, 21. Los que tienen 15 años, aquí, 10 años, ¿cuántas veces han oído? Casi nadie habla, no van a perder la salvación por ello. Lo que quiero dejar en claro es que casi nunca hemos hablado en esta casa acerca de este tema. Y lo digo por el bien de los nuevos y aquellos que nos escuchan, porque siempre hay mucho ruido acerca de este tema y un ruido que tergiversa la verdad
en la mayoría de las congregaciones del Señor. Y con ello no quiero decir que no hayan casos de abuso con respecto al diezmo, sí los hay. En esta misma ciudad lamentablemente se ha escuchado de pastores que han estado involucrados en situaciones financieras que no son agradables, que no son testimonio. Y eso se dice con dolor porque somos un cuerpo. Pero el que hayan abusos de ese tipo o que haya una tergiversación de la palabra no quiere decir que la veracidad de la palabra no permanezca. Y que Dios, no, su intención, la intención de Dios es una intención pura. Y siempre la intención del corazón de Dios es la intención de bendecirnos. Así, con este preámbulo entro en lo que dice Hebreos, no es lo que digo yo, es lo que dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 7, versículos 1 al 4, y dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Fue rey y sacerdote. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo, esto es el diezmo, 10ª parte, eso es lo que significa diezmo, la 10ª parte, y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Hasta allí cita el texto. Vemos entonces, o quiero poner un poco de fundamento con respecto a Melquisedec. Vemos allí que era rey y sacerdote. Vemos una doble unción que portaba este hombre, y recordemos que el propósito del Señor siempre fue tener una nación de reyes y sacerdotes. ¿Se recuerdan de eso? El propósito del Señor era que Israel fuera una nación, un reino de sacerdotes. Ahora, para cuando este Melquisedec, este personaje Melquisedec, porta una doble unción, la de rey y de sacerdote, evidentemente el pueblo de Israel no había sido formado. Recordemos que Abraham viene siendo el abuelo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel, de donde descienden las 12 tribus. Así que antes de que existiera la nación de Israel, vemos a ese hombre portando una doble unción, la de rey y la de sacerdote. Y solamente a manera de poder ajustarnos o recordar estas cosas, recordemos que aunque era el diseño de Dios, el deseo de Dios de tener una nación de reino, un reino de sacerdotes, eso no se pudo cumplir con Israel. Y no se pudo cumplir con Israel por causa de la idolatría. Eso lo pueden leer ustedes en Éxodo 32. Recordemos que el Señor había llamado a Moisés a su montaña y estaba allí por 40 días, 40 noches, y el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón: vamos, haznos dioses, porque este Moisés no sabemos qué le pasó, no ha regresado. Así que haznos dioses. Y Aarón dice: ok, denme todo el oro que tengan. Y las mujeres empezaron a quitarse los aretes, todo el mundo empezó a dar lo que tenía de oro, lo fundieron, y dice la palabra que Aarón moldeó un becerro de oro, donde empezaron ellos a adorarle. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, imagínense. Y empezaron a adorar al becerro, hicieron un altar, hicieron una festividad, comieron, bebieron, gozaron.
en honor a un becerro de oro. Y Dios se airó. Ahora, entendamos esto. ¿Cuál era ese oro que este pueblo tenía? Si ellos venían de 400 y pico de años en esclavitud, este era el oro que Dios les había provisto cuando los liberó. ¿Se recuerdan que Dios había dicho, despojen a los egipcios, pídanle todo lo que tengan? Y Dios había puesto en el corazón de los egipcios que le dieran todo, y le dieron alhajas de plata, oro, los mejores vestidos. O sea, ellos eran esclavos y Dios los sacó en prosperidad de la esclavitud. Pero ellos, en vez de honrar al Dios que los prosperó, ellos honraron y adoraron la provisión, el oro, y de eso se hicieron un ídolo. A veces no estamos tan lejos de eso. Dios se enciende en ira porque si usted conoce a su Dios, hay algo que detesta a Dios, es la idolatría. Y Dios le dice a Moisés, vamos, baja, que ese pueblo, el pueblo tuyo, le dice Dios a Moisés, el pueblo tuyo ya se desenfrenó, baja. Y cuando baja Moisés y ve al pueblo desenfrenado, dice que la ira de Moisés se encendió y tiró las tablas de la ley. Ahora, estas eran unas tablas sobrenaturales, porque dice la misma palabra que habían sido escritas con el dedo de Dios. Esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Y Moisés quebrantó las tablas y agarró el becerro de oro, lo tiró al fuego hasta que se hizo polvo, y dice que lo esparció en las aguas y se lo dio a beber al pueblo. Estaba tan indignado. Pero luego se levantó Moisés y dijo, a ver, ¿quién está conmigo y con el Señor? Y se levantó la tribu de Leví, nosotros. Todo eso lo pueden leer ustedes en Éxodo 32, muy interesante. Pero desde allí, por causa de que Leví se unió y dijo, no, está bien, nos ponemos del lado tuyo y del lado del Señor. Entonces Leví, a partir de ahí, fue la tribu sacerdotal. Pero el deseo de Dios no era tener una tribu sacerdotal. El deseo de Dios era tener una nación de sacerdotes. Amén. Ahora, ese deseo de Dios se cumple a través de Cristo. Nuestro sumo sacerdote, recordemos que lo que significa Melquisedec, rey de justicia, y era el rey de Salem, rey de paz. Muchos estudiosos dicen que Melquisedec es una teofanía de Cristo, es decir, una manifestación sobrenatural de Jesucristo antes de ser encarnado. Por eso habla de que no tiene una genealogía. Aunque Cristo en la carne tuvo una genealogía, sabemos de quién vino en el sentido de la carne de María, la Virgen María, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual no tiene una genealogía. ¿Sí? Y vemos entonces que este Melquisedec, como sacerdote, recibe los diezmos de Abraham. Cristo es el rey y sumo sacerdote. Y es Cristo quien establece a la iglesia como una nación santa, como un pueblo escogido, como real sacerdocio. Por eso es que nosotros, la iglesia, por la gracia de Jesús, portamos una doble unción. Es la unción de ser reyes y de ser sacerdotes. Esa unción no es de una tribu especial solo para pastores y ministros. Claro que sí, hay llamados específicos, especiales, unciones y mantos específicos para llevar a cabo una función. Pero toda la nación es una nación de reyes y sacerdotes. Aquí lo hemos enseñado muchas veces. Usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa del Señor, y conforme usted va creciendo y madurando, usted va ejerciendo autoridad. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis también lo dice, que Él por su gracia nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así que vemos a este Melquisedec, que antes de que estuviese formado Israel, recibe el diezmo. Abraham le da el diezmo. Ahora, ¿por qué Abraham le da el diezmo a Melquisedec? Mis amados, no había ley. No existía la ley. Vuelvo a repetirlo.
Israel no había ni siquiera nacido, ni siquiera había nacido Isaac, el hijo de la promesa. No había nacido Jacob, por ende, por supuesto. Mucho menos la nación de Israel había sido formada y no había ley. Abraham entonces le entrega el diezmo de todo a Melquisedec, y Melquisedec como sacerdote lo recibe. Y esto es bien importante, mis amados, porque hay una corriente o un río, un río que dice: nosotros no damos diezmos porque eso es de la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Pero eso es un río que está contaminado de falta de verdad, porque aquí vemos un principio espiritual, ¿verdad?, que se está cumpliendo, se está llevando a cabo sin que existiera la ley. Así que este hombre obedece a una ley interior de su espíritu al dar el diezmo al Rey de justicia y al Rey de paz. Así que es necesario que nosotros crucemos ese río al río de la revelación y de la verdad de Dios, no de las excusas que muchas veces pone el enemigo en las mentes de los reyes y sacerdotes del Señor de este tiempo. Porque sabemos que toda mentira viene del padre de mentira, como lo llamó Jesús. Y cuando el diablo miente o engaña es para robar. Jesús mismo fue quien dijo que su ministerio, por decirlo de esa manera, era robar, matar y destruir. Y Satanás lleva a cabo eso a través del engaño. Por eso muchas veces tergiversa la palabra y hace tanto ruido que mucha gente incauta por no escudriñar la palabra por sí mismos. Se dejan llevar por los rumores que otros les dicen o por lo que dicen las redes sociales y toman una posición que es contraria a lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que vemos aquí que este hombre Melquisedec recibe la 10ª parte de todo lo que Abraham había capturado en la batalla. Expliqué que no había ley, ¿verdad? Y que Abraham entonces obedece a una ley interior en su espíritu, porque el diezmo es un principio espiritual. El diezmo no es una práctica de la ley, está fuera de la ley. Lo vemos antes de la ley, lo vemos en la ley y lo vemos de nuevo después de la ley. Si examinamos la escritura, Jacob también hizo pacto con Dios y le prometió darle todo el diezmo si lo bendecía. Jacob le dijo: si me bendice, yo te voy a dar todo el diezmo. ¿De dónde aprendió Jacob a diezmar si no había ley? Evidentemente que era una familia a quien Dios les había dado la revelación y ellos como familia lo practicaban, no por una ley. En otras palabras, no era porque estaban obligados. Y esto es bien importante. No era porque estaban obligados. No había un temor de que si no diezmo me va a pasar esto. No, ellos lo estaban haciendo por un principio que después voy a estar hablando. Ahora, muchos dicen en este sentido de que no solamente de que el diezmo es de la ley, ya les comprobamos, ¿verdad? De que el diezmo no es de la ley, no tiene que ver con la ley, que en la ley estuvo establecido, sí, pero antes de la ley ya hubo diezmo. Y dice la palabra de Dios que este Melquisedec entonces recibe los diezmos, y dije que muchos dicen que Melquisedec es una teofanía de Jesucristo. Hay personas que dicen: en el Nuevo Testamento no se habla nada de diezmo, lo que se habla es de ofrenda. Bueno, yo les voy a citar las palabras no de Melquisedec, sino de nuestro Rey de justicia y nuestro Rey de verdad. En Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Miren lo que dice el Señor: es cierto que deben diezmar,
pero sin descuidar las cosas más importantes. No sé qué parte del verso no se pueda entender. Jesús está diciendo, es cierto que deben diezmar, pero no descuiden lo más importante. En otras palabras, no está exaltando el diezmo es lo más importante. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Que la justicia, la misericordia y la fe es más importante sin dejar de diezmar. En otras palabras, si tú diezmas y descuidas la justicia, la misericordia y la fe, no estás diezmando correctamente. Y si tú, entre comillas, dices, oh no, yo practico la justicia, la misericordia y la fe, pero no diezmas, tampoco está en lo correcto, porque es incongruente. ¿Me doy a entender? Entonces sí está en el Nuevo Testamento. Jesús, el Señor, la palabra, nuestro Rey de justicia, el Rey de paz, dice, no debes de dejar de diezmar. No descuides una cosa por la otra. Así que hay que cruzar ese río de opiniones falsas, ¿verdad? Y cruzar al río de la verdad, de la palabra de Dios. No de lo que enseñe fulanito, por muy famoso que sea. No hay más famoso que el Señor Jesucristo en la tierra. No hay mayor autoridad en la tierra que la voz de Jesús. Y Él exactamente dijo estas cosas. Ahora, ¿por qué Abraham diezma? Mire lo que dice el verso 4. Dice, consideren la grandeza de Melquisedec. Si lo pueden volver a poner, por favor, el texto, en el texto base que está el verso 4. Dice, consideren la grandeza de Melquisedec. Considerar, en otras palabras, es dense cuenta, perciban, disciernan, presten atención. No sé qué otro sinónimo poner. Dice, consideren la grandeza de Melquisedec. Y luego dice que Abraham reconoció esto. Es decir, Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec y por eso diezmó. ¿Está claro? Consideren la grandeza de Melquisedec, que incluso Abraham, siendo el patriarca de Israel, reconoció esto. En otras palabras, reconocer la grandeza de alguien es honrar, es traer validación, es respetar, es considerar. Así que vemos que el padre de la fe, Abraham, diezma no por ley, diezma por un principio de honra. Porque cuando Melquisedec le sale al encuentro, él reconoce su grandeza. Recordemos que el pastor nos había hablado acerca de que cuando Abraham salía de la batalla, el rey de Sodoma le salió al encuentro. Y dice en el valle del rey, que atrevido. Y le dice, hey, Abraham, quédate con los bienes, dame las personas. Satanás siempre es el mismo. Satanás no le importa prosperar a la gente mientras tenga acceso al alma de la gente. Quédate con los bienes y dame la gente. No es un secreto para nadie el saber que hoy día artistas de Hollywood, famosos jugadores del deporte, hacen pacto con Satanás por fama y por riqueza. Y las tienen. ¿A cambio de qué? Del alma. A través de lo que pactan con él, con dinero, él tiene acceso al alma. Es exactamente el mismo principio que vemos aquí. El rey de Sodoma. Quédate con los bienes, Abraham. Yo lo que quiero son la gente. Yo lo que quiero es las almas. ¿Y qué dijo Abraham? He jurado por el Dios del cielo que de ti no tomaré ni una correa, ni una trenza de la sandalia, para que el día de mañana no digas, yo enriquecí a Abraham. Qué tremendo esto.
Porque miren la lucha espiritual. El rey de Sodoma viene a traer un pacto, dame los bienes, toma los bienes y dame las personas. Pero Melquisedec dice que se presentó y le dio pan y vino. Acabamos de tener la celebración del nuevo pacto a través de los símbolos proféticos del pan y el vino. Hizo pacto Melquisedec y dice que lo bendijo. Y cuando Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec, le dio los diezmos de todo. Y se estableció un pacto financiero. En otras palabras, a mí quien me bendice, dijo Abraham, es el Dios del cielo y de la tierra. No va a ser el rey de Sodoma. Él es el padre de la fe. Dice la palabra que todos los que somos de fe somos hijos espirituales de Abraham. Esa debe ser la mentalidad nuestra. Que nuestra riqueza, sea grande, sea mediana o sea poco, venga de parte del Dios de los cielos con quien tenemos pacto. Amén. Así que el diezmo es un principio de honra. No es un problema de dinero, es un problema de corazón. Por eso la gente se resiste a dar. No porque tengan mucho o porque tengan poco, sino que tienen un problema en el corazón. Y ese problema de corazón puede ser idolatría al dinero, puede ser avaricia, que quieren acaparar más y más y más. Operan en temor. Si doy, no me va a alcanzar o no voy a tener tanto. Y todo eso se convierte en una desviación del corazón. Aunque cantemos, aunque alabemos, aunque demos ofrendas, aunque vengamos a la iglesia, Dios no necesita tu dinero. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita el dinero. Dios está velando por aquello que está en tu corazón. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Realmente soy yo lo más importante? ¿Realmente dependes de mí? ¿Realmente me temes, me honras a mí? Es que hasta el aire que respiramos se lo debemos a Él, mis amados. David dijo, que estaba bajo la ley, dijo, Señor, ¿qué te podemos dar que no haya venido de tu mano? Todo proviene de ti. Todo. Así que el autor de Hebreos está diciendo, consideren la grandeza de Melquisedec. Y hoy yo digo, consideremos la grandeza de nuestro Rey de justicia. Consideremos la grandeza de nuestro Rey de paz, el Señor de señores, quien se dio completamente por amor a nosotros. No para cobrarnos un diezmo, por favor, sino que Dios es un Dios de diseños y de propósitos. Y cuando buscamos la primera vez de que se establece diezmo, Dios dice, es para que aprendas a temerme. Para que aprendas, ese temor de Dios es honra. Es voy a honrarte. Dios es celoso con la honra. Quiero leerles, porque muchos también dicen, oh, Dios no le interesa tu dinero. Es cierto, Dios no le interesa tu dinero, pero sí le interesa cómo lo administras, dónde lo das, cómo le honras. Porque su palabra dice, honra al Señor con todos tus bienes. En otras palabras, hasta con tu celular debes honrar a Dios. Por eso hay cosas que no debes tener en tu celular. ¿Aló? Tu computadora, con ella debes honrar a Dios también. Por eso hay cosas que no debes ver a través del internet. Todo honra a Dios con todos tus bienes, con tu carro, con tu casa. ¿En qué estado tienes tu carro? ¿En qué estado tienes tu casa? Que todo refleje honra al que te lo dio. Amén. Mira lo que dice Malaquías 1:6. Aquí está un poquito fuerte. Agárrese el cinturón que va a haber turbulencia.
Pero mire cómo Dios confrontó al sacerdocio en el tiempo de Malaquías. Dice Malaquías 1:6, el Señor de los ejércitos celestiales, es decir, Jehová Sebaot, dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Voy a saltar, pero ellos se preguntaron: ¿cómo que te hemos despreciado? ¿En qué te hemos despreciado, Señor? Como si Dios no supiera aún las intenciones de nuestro corazón. Y en el verso 8 les dice, ellos le preguntan: ¿en qué te hemos despreciado? Y Dios le contesta: cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es que a veces queremos más honrar al ser humano que a Dios. Damos buenos regalos a la gente para quedar bien, pero nos cuesta darle al Señor. Y eso era la manera como Dios los confrontó al sacerdocio. Ahora fíjense que Él no les estaba reclamando cantidad. Están dando pocos animales para el sacrificio. Acuérdense que no era dinero en aquel tiempo. La ofrenda, todo se daba en los bienes que tenían, sea agrícola o sea, ¿verdad?, en los animales, en las ofrendas de animales, de los holocaustos. Él no está diciendo trajeron pocos animales. ¿Qué está abordando aquí? ¿Qué tema está abordando el Señor allí? La calidad. Me están dando lo ciego, me están dando lo lisiado, me están dando lo enfermo. Es decir, no es la cantidad que das, es la calidad de lo que das. Porque si tienes un animal que está bueno y sano y le das a Dios el que está enfermo, eso es menosprecio. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios les está diciendo. Si tienes algo bueno, ¿cómo me vas a acomodar a mí con el animal lisiado, el que está ciego, el que está enfermo? Trata de dárselo al gobernante, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes le darían algo que no sirve a alguien a quien ustedes respeten o digan: oye, usted es una persona de autoridad, le voy a dar lo que me sobre? O, ¿verdad que no? Cuanto más el Señor. Y Dios les está diciendo: ¿dónde está mi honra? El Señor es muy claro. Él sabe que Él se merece la honra y los está confrontando con ellos. ¿Saben por qué? Porque es un principio. Dios dice: yo honro a los que me honran. Y cuando honramos a Dios con todo lo que tenemos y con lo mejor que tenemos, Dios nos honra a nosotros. Amén. Dios nos honra. De muchas maneras nos honra Dios. Así que Abraham diezma no por ley ni porque estaba obligado. Abraham diezma porque él reconoció la grandeza del Rey de justicia y del Rey de paz e hizo pacto con sus finanzas. Entregó el 10%. ¿No será nuestro Señor digno de ser honrado? También el diezmo es un principio de fe. Dice allí en los versículos 5 y 6 de Hebreos 7, dice: ahora bien, la ley de Moisés, escuchen bien, oídos bien paraditos ahí. La ley de Moisés, ¿cuál ley? ¿Y cuál era la ley de Moisés? ¿Quién le había dado esa ley? Dios. O sea que la ley de Dios es lo mismo decir la ley de Dios. Exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran. No que se los mendigaran, no que se los pidieran, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Quiero pararme un momentito allí, porque es la ley la que exigía, es la ley de Dios. Ahora sí estamos en la ley.
Ahora sí estamos en la ley. Es la ley de Dios que exigía el cobro. No es una dádiva, no es un favor. Es un cobro, como cuando usted le cobran la renta, cuando le cobran el teléfono, cuando le cobran todo lo que tiene que pagar. Los impuestos, todos los impuestos, usted se lo cobran y nadie dice, ay no, yo no siento, es que yo no siento pagar el... No, usted no es que sienta o no sienta. Puede que usted no sienta y no lo pague, pero después no va a tener ni dónde sentarse porque el IRS se lo va a quitar todo. ¿Sí o no? Usted va a cortarse el cabello y usted no dice, ay, no siento pagarle un tip, ¿verdad? Hasta en los restaurantes le ponen, ¿cuánto va a dar de propina? 15%, 18%, 20%, 25%, de una vez se lo pone. Y usted dice, ay, no, es que yo no siento. No sienta, no coma. Váyase a comer a su casa. Y no compre comida porque también ahí se paga impuestos. ¿Sí o no? ¿O cuántos de ustedes se paran ahí en el Walmart y ven el recibo? Ay, yo no siento pagar esto, devuélvamelo. ¿No es que no? Tiene que pagarlo. Pero dice allí que la ley era la que exigía. Era la ley de Dios que cobraran el diezmo. Dice en el verso 6, sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, en otras palabras, no está metido dentro de la casta sacerdotal levítica, porque él está fuera de eso. Ni siquiera había nacido Leví para ese entonces. Que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. No se la cobró, la recibió. ¿Ven la diferencia? Abraham no se le había exigido. Abraham lo dio por honra, porque reconoció quién era Melquisedec. Y dice entonces allí, y Melquisedec bendijo a Abraham. Esto es bien interesante. Quien ya había recibido las promesas de Dios. Miren qué tremendo. Entonces Abraham no diezma para que Dios lo bendijera. Yo sé que a veces hemos dicho eso. Da porque Dios te va a bendecir y lo dice la palabra, sí lo dice. Pero el corazón de Abraham no dio, voy a dar tanto para que Dios me bendiga con tanto. No. Ya él era poseedor de las promesas. Ya era poseedor de la bendición del Dios del cielo. Él lo que hizo fue activar en fe lo que ya Dios había dicho acerca de él y de su descendencia, reconociendo la grandeza de quien estaba delante de él, y pactó trayendo el diezmo. ¿Ven la diferencia? Entonces, no es la ley, es un principio de honra y es un principio de fe. ¿En quién está tu fe? En el trabajo que hoy tienes y si mañana te botan. No estoy profetizando, esto no caiga sobre nadie. No voy a hacer que eso pase y diga, la pastora profetizó que bueno. Solo estoy poniendo, es un escenario posible, porque a veces nos aferramos de la fuente, tan seguros, es que si me pierdo el trabajo me muero. No, mi amado. Usted pierde el trabajo y el Dios que es más grande que su trabajo tiene un pacto de bendición sobre su vida que le abrirá una puerta mejor. De seguro que si te votan es porque Dios tiene un plan, a menos que te voten por irresponsable, ahí sí es otra cosa. En la misericordia de Dios te abrirá otra puerta. Pero si tú eres un siervo del Señor responsable en lo que haces y te votan de una manera injusta, oye, alégrate, Dios tiene una puerta mayor. Dios tiene una puerta mayor para ti. No te aferres a lo material. Hoy está, mañana no está. Pero el Dios del cielo, el Dios que te da el aire que respiras, es hoy, mañana y siempre. El Señor siempre permanece. Dáselo fuerte porque Él es merecedor. Malaquías es el libro por excelencia para enseñar de diezmo, pero siempre nos quedamos en la ley y por eso
Es tan tremendo verlo desde esta perspectiva de Hebreos y poder cruzar el río. No estamos enseñando ni hablando del diezmo bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Así que a nosotros no se nos exige que demos diezmo. Claro que no. ¿Usted cuándo ha visto que el pastor va a su casa a tocarle la puerta y decir, ¿dónde están los diezmos? Mañana va a empezar, dice. Cierren las cortinas. En el tiempo de la pandemia fue muy vergonzoso y doloroso ver hasta pastores que salieron en las redes cobrando los diezmos a la iglesia. En desesperación y a veces hasta con rabia. Y digo con tristeza porque digo, no ha entendido quién lo llamó. No entendió quién lo llamó. Si tú le tienes que mendigar a la gente dinero, es porque tú no entendiste quién te llamó. Siendo un ministro de Dios, ¿ok? O que trabajamos a tiempo completo. Dios ha sido mi sustentador por siempre. Por siempre. Y siempre me paro aquí y digo, en cuanto a finanzas, mis finanzas son sobrenaturales. Porque Dios siempre respalda a quien llama. Dios no respalda vagancia. Si no trabajara para aquello a lo que Él me llamó, Dios no respaldara. Eso antes cuando me decían, es que usted no trabaja, a mí me daba rabia. Hoy día, eso hace años, ¿no? Ya hoy día me río, porque Dios yo sé que no lo entiende. Y me río, ¿verdad? Pero Dios respalda a quien llama. Y a sus hijos, a todos sus hijos, Dios es un Dios responsable. Dios es un Dios que provee. Yo nunca he visto a Dios fallarle a alguien. Nunca. Y el salmista lo dijo, no he visto descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios grandioso. Entonces no diezmamos para recibir la bendición de Dios. Es una intención incorrecta. Y hay que tener mucho cuidado con ese río de avaricia. Yo recuerdo un hermano que hubo un tiempo, hace muchos años atrás, que estaba muy decepcionado porque había visto un programa X en televisión donde le decían, trae $200, envíanos $200 y Dios te va a dar, tú no te imaginas cuánto, y taca, taca, taca. Y agarró y con esfuerzo agarró y mandó los $200 y esperó, y esperó, y esperó y nunca le llegó nada. Entonces me dijo a mí, eso no funciona. Le dije, no, lo que no funciona es la actitud del corazón. O sea, puede ser que ellos estaban, yo no sé, no voy a juzgar si ellos estaban manipulando a la gente o no. No me compete a mí juzgar eso, le compete a Dios. Pero yo lo único que te puedo preguntar es, ¿la voz de Dios, tú oíste que Dios te dijo a ti que hicieras eso? No. Entonces no le reclames a Dios. Pero si Dios te pone que lo hagas, hazlo porque te va a bendecir en grande. Yo siempre recuerdo, bueno, nosotros tenemos muchos testimonios de finanzas, muchísimos. Yo creo que no pararíamos aquí. Pero y mi esposo ha contado muchas veces ese testimonio. Cuando vivíamos en Venezuela había un profeta que él ya está en la presencia del Señor. Dios había puesto en nuestro corazón que todo lo que nosotros recibiéramos, le diéramos la mitad de todo. Ahora nosotros mientras éramos misioneros no teníamos, como hoy día yo veo que se hace aquí en los Estados Unidos, que tienen todo un grupo de apoyo financiero. Eso es impresionante y lo admiro por su capacidad y la responsabilidad de cuidar la vida del misionero y de su familia, donde todos se comprometen, ¿verdad?, a dar los fondos para que ellos se dediquen a la obra del Señor. Y es que suplen hasta el color de las medias que te vas a poner. Es una cosa impresionante y se lo digo no exagerado, porque cuando nosotros estuvimos en una iglesia en Orlando, yo recuerdo que nos pasaron una lista, no les miento, hasta el color de la pintura de labios de la hermana que a ella le gustaba, ahí estaba y tú marcabas si eso era lo que tú ibas a proveer. Todo. Y yo admiré eso, dije, hubiese sabido esto cuando era misionera en Venezuela.
Pero allá en nuestros países no tenemos esa mentalidad. Entonces nosotros no teníamos un sueldo, no teníamos ni una sola entrada fija que nosotros dijéramos, oh, el 15 nos va a entrar tanto. No, nosotros no sabíamos de dónde iba a venir la provisión de Dios. Pero Dios había puesto en nuestro corazón la mitad de lo que recibiéramos, teníamos 2 niños pequeños, eso iba para Él. Así que fuera lo que fuera, una lata de leche que nos regalaran, la mitad para Él. Todo era para Él. Un día estoy en casa de una hermana y me había dado una ofrenda. Y en eso llega el profeta. Digo, ya de una vez agarré, busqué el sobre, iba a sacar la mitad, porque ese era el pacto que tenía con Dios, ¿verdad? La mitad, y ahí el Espíritu Santo me dice, dáselo todo, no le retengas nada. Ok, Señor, fui y se lo di. Toma, hermano, el Señor puso esto en mi corazón, bla, bla. Cuando salí de ahí, llegué a mi casa. Acuérdense, en aquel tiempo no había celulares. Estaba una hermana esperando allí. Hermana, solo estaba esperando que llegara, porque es que Dios me puso que le trajera esto. Y cuando abrí el sobre era la misma cantidad que yo le había dado. Es decir, al 100 por 1. Ahora, ¿que Dios siempre va a hacerlo así? No, no es un patrón. Solamente Dios me estaba enseñando de que Él es fiel y que Él lo puede hacer. A Joel, mi hijo, una vez él tiene un amigo que está preso y el amigo lo llama y le dice, oye, tráeme, ¿me puedes mandar unos $20? Y Joel no tenía 0. Y él me cuenta, mamá, ¿cómo? Yo leí el mensaje y dije, ni le contesto. ¿Cómo le digo que yo que estoy libre no tengo $20 para darle? No me lo va a creer, va a creer que me estoy negando. Así que él no le contestó. Los que saben de Joel saben que él es barbero también. Y en ese día vino un amigo para que le cortara el pelo, de esos amigos que se sirven de lo que tú haces pero no pagan, porque eres mi amigo. Entonces así vino, él nunca le pagaba el corte de pelo. Así que ese día vino, él le corta el pelo y por primera vez le dejó $20 de propina. Y él dijo, $20 no son nada, mi amigo está en la cárcel, él los necesita más que yo. Y se los mandó y se quedó otra vez el 0. Esa semana le llegó un cheque del estado de Texas por $200. ¿Y él de qué es esto? No, esto tuvo que haber sido un error. Llamó a las oficinas, buscaron, indagaron, ¿de qué es esto? A la final la mujer le dijo, mira, nosotros hemos buscado, el cheque es legal, puedes cobrarlo, pero nosotros no sabemos de qué es ni por qué es. Mis amados, así opera Dios. Ahora, ¿qué va a hacer siempre? No. Dios te da muestras de lo que Él es capaz de hacer. Pero Él no quiere que pongas tu corazón en el dinero, sino que pongas tu corazón en el Dios que cuando no tengas, confíes porque Él proveerá, Él te dará, Él te sustentará. Así que cuando oigas ese río de opiniones de gente que dice, es que eso del diezmo lo inventaron los pastores. Cruza ese río, mi amado. Cruza ese río a la verdad de Dios. Porque Dios fue quien lo instaló. Es Dios quien lo estableció. Cuando escuchas todo ese río, es que yo no sé ni para qué voy a dar el diezmo para que se enriquezca quién. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando cuando Melquisedec recibió el diezmo, no existía el templo. Piensa, ¿en qué usó Melquisedec ese diezmo? No sé si se compró un carro nuevo, unos zapatos, yo no sé qué hizo. Pero no había templo. No existía el templo. Hello. Y el principio está en que el diezmo le pertenece a Dios. A Dios. A Dios. Lo que el hombre haga en la tierra, con eso es cuenta con Dios. Todos vamos a dar cuenta. Todos. Si tú ganas muchísimo, tú vas a dar cuenta de lo mucho que ganas. Y si tú ganas poquitico, vas a dar cuenta de lo poco que has ganado.
Porque la fidelidad no está en lo mucho o en lo poco. Por eso el Señor exaltó a la viuda que dio todo lo que tenía y eran unas moneditas. Porque no es la cantidad, repito, es la calidad de lo que das para honrar a Dios. Examina tus finanzas y piensa, ¿realmente estoy honrando a Dios con lo que tengo, con lo que Él me da? ¿Estoy dando diezmo si lo das por cumplir? Hasta esa actitud, Dios la mira. O si tú dices, de todo lo que Dios me dé, Señor, yo siempre te voy a honrar, porque reconozco que todo lo que tengo proviene de tu mano. Tú eres mi Dios y tú eres digno, así como Él dice, si yo soy tu Padre y soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y Dios los estaba confrontando con respecto a las ofrendas, que tú le puedas decir, sí, Padre, aquí está con lo que doy, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor y yo te honro con todo lo que me das. Palabras finales. En esta casa creemos en pagar los diezmos. Siempre lo hemos hecho. En esta casa en general se cree en dar los diezmos. Pero en esta casa no se cobran los diezmos. Se recogen, se reciben. No se cobran porque no estamos bajo la ley. Nadie está detrás de usted para saber si usted diezma o no diezma. Aquí no se hace acepción de personas porque usted diezma. Para empezar, que yo ni siquiera sé. El pastor tampoco ni sabe. Ustedes ven que nosotros no recogemos. Más saben los que cuentan que nosotros lo que entra. Porque en verdad no nos interesa. Eso es un asunto del corazón que solo Dios juzga. Pero sepa que Dios sí lo juzga. Que Dios sí lo mira. Que Dios sí lo ve. Amén. Así que si lo va a dar, si lo va a empezar a dar, délo con conciencia de que lo hace por honra y que lo hace por un principio de fe. Amén. Así que no está obligado a diezmar. No hay una exigencia. Siéntase libre, pero siéntase libre conforme a la palabra del Señor. Amén. Es nuestra conciencia delante del Señor. Hay gente a veces que no se siente confiado. Dice, es que yo no sé qué hacen con los diezmos. Una de las tantas ventajas de pertenecer a una iglesia grande como esta es que los pastores no manejan el dinero. Hay administradores, hay un equipo de finanzas. Y cada tanto tiempo se da un reporte de lo que se recoge y en lo que se gasta. Y somos personas diferentes. A mí, por ejemplo, nunca me ha importado dónde he dado diezmo. Mientras desde que yo me convertí en todas las iglesias donde pasé, yo nunca me preocupé, porque siempre estuve consciente que se lo daba a Dios. Pero hay gente que le gusta saber, y eso no está malo. Venga a los reportes cuando se dan las reuniones para dar los reportes. Venga, entérese en qué se gasta. Eso es como que, en mi pensar, es como que yo le diga a la peluquera, a ver, ¿qué estás haciendo con el dinero que hoy te estoy dando? Muéstrame tu cuenta bancaria. O los empleados de la iglesia, a ver, mira, con los diezmos que hoy aquí te pagan a ti, ¿qué haces con tu dinero? Eso es un asunto de ellos con Dios. ¿Sí o no? Pero nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es digno de ser honrado, de ser alabado. Y si la luz hoy estuvo muy fuerte, qué maravilloso. Y si la luz hoy se encendió poquito porque ya caminas en senda justa, amén también. Vamos a estar en pie y vamos a declarar, eres honrado en este lugar. Porque no queremos honrar de palabras, no queremos honrar de una manera hipócrita. Queremos que en esta casa Jesucristo, reconocido como el Rey, sea siempre honrado. Que los hijos de esta casa sean jóvenes, mujeres, hombres, que amen al Señor con todo su corazón y que le honren porque Él merece ser honrado. Padre,
Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Una palabra que a veces no es tan agradable predicarla, compartirla, ni escucharla para algunos. Pero es tu verdad. Es tu verdad. Y en nuestro lema decimos: amamos tu palabra. Tu palabra nos sana. Tu palabra nos liberta. Si te hemos deshonrado en esta casa, si te hemos deshonrado en esta casa, Señor, perdónanos. Si te hemos robado, como tú les decías en aquel tiempo de Malaquías, que la nación toda te había robado en los diezmos y en las ofrendas que te pertenecen a ti, nos arrepentimos ante ti, Señor. Si te hemos robado, perdónanos. Solo tú miras el corazón. Solo tú sabes todas las cosas. Si te hemos robado porque no sabíamos, porque era ignorancia, o si te hemos robado porque hemos sido avariciosos, Señor, porque hemos sido idólatras con el dinero, perdónanos en esta mañana. Lava nuestro corazón, límpianos de toda maldad, Señor, y haz sobre nosotros conforme lo has prometido. Te damos gracias porque somos poseedores de tus promesas. Diezmemos o no, tú has sido tan maravilloso con nosotros, has sido tan misericordioso, has sido tan bondadoso, Señor. Gracias, gracias, gracias por tanta bondad. Eres honrado en esta casa, Señor. Aleluya. Honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Nuestra porción, nuestra herencia es tu presencia, es tu presencia. Nuestra porción, nuestra herencia es tu presencia, es tu presencia. Nuestra porción, sí, Señor. Tú eres la mejor porción que nos ha tocado. Tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Sí, oh Rey, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y que hoy, Señor, tu río de sanidad fluya en nuestras finanzas. Si el río ha estado contaminado con mentiras, con ignorancia de tu palabra, hoy que el río pueda sanar, que las aguas de sanidad fluyan en el nombre poderoso de Jesús. Que en esta mañana tú abras puertas para aquel que necesite puertas abiertas. Que en esta mañana, Señor, tú proveas de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Que tu gracia y tu favor sea sobre tu pueblo, sobre tu real sacerdocio, Dios. Que los que no te conocen como el Dios sobrenatural, como el Dios proveedor, puedan verte, Señor, en los siguientes días, semanas, tu sobrenaturalidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro proveedor. Te
adoramos, te adoramos. Todo lo que somos, todo proviene de ti. Todo, Señor, todo te pertenece. Gracias por darnos lo que nos has dado. Gracias, Señor, por la habilidad de producir. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Te honramos, Señor, y no temeremos a la escasez. No temeremos a la escasez. Renunciamos en el nombre de Jesús. Muchos venimos de un pasado de escasez. Una escasez que produce temor, que produce miedo, amenaza al no tener. Hoy renunciamos, porque nuestra vida no depende de quienes somos, depende de quien tú eres. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro sustentador. Hoy rendimos todo temor en el nombre de Jesús. Renunciamos al temor de la escasez. Renunciamos y decimos: tú eres nuestro pastor, tú eres mi pastor, nada me falta. Aún en medio de la escasez o la adversidad, en medio de la amenaza de la escasez, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor y nada me falta. Aún en los años por venir, no tengo temor de lo que vendrá. Hay gente que teme el futuro, que no sabe qué le deparará el futuro y acaparan. Oh, no acapares por temor. Hazlo por prudencia, pero no por temor. Tu provisión es el Señor. El Señor tiene depósito para cada uno de sus hijos. No temas lo que va a pasar, lo que va a venir. En el nombre de Jesús, Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sustentador. Te adoramos, Jehová Jireh. Tú eres mi proveedor, eres mi Padre, eres mi pastor, eres mi Señor. Y te honraré el resto de mis días con todo lo que me des. Honraré con calidad, porque tú te lo mereces. Porque primero que cualquier persona estás tú, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Eres honrado una vez más. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Oh sí, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Eres nuestro Rey de justicia. Eres nuestro Dios. Te amamos, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos salieron edificados en esta mañana? ¿Verdad que tenemos libertad hasta para decidir lo que hacemos y no hacemos con lo que Dios nos ha dado antes? Cuánto más bendición hay cuando uno entiende que cuando uno devuelve al Creador, eso devuelve multiplicado. Increíble. Ok, antes de irnos, hermanos, y oramos, les recuerdo a los varones, hoy necesitamos recoger la silla y el próximo domingo será el último domingo que recojamos la silla. Amén. ¿De acuerdo? Así que le damos gracias a Dios también por esas cosas. Y lo tenemos que hacer así el siguiente domingo, porque el lunes van a limpiar esta alfombra, la van a lavar y van a limpiarla de todas esas cosas, ¿verdad? Amén. Levante su mano al cielo. Padre, te doy gracias por la bendición que derramaste sobre mi vida en esta mañana, por tu presencia que se manifestó en la adoración, por la palabra que me edificó en mi alma, Señor Dios. Y estiro la mano en la fe para tomar esa bendición que a mí me corresponde en esta mañana y me lo llevo puesto en el nombre de Cristo Jesús. Son bendecidos. Amén y amén.